Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas, todes. Vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos tratando el tema de los tratados, el derecho a los tratados. Estamos en la unidad número 4 sobre el derecho a los tratados. Para introducir el tema, nos vamos a preguntar qué sujetos pueden celebrar tratados. Eh, por ejemplo, Palestina puede celebrar tratados, Cataluña puede celebrar tratados, la ONU puede celebrar tratados o no puede celebrar tratados. Para ello, vamos con eh, Are Sebastián, ¿está por ahí? Sí, profe. Pues no es evaluación, como sabes, es para interactuar y para poder introducir el tema. No tienes que conocer las respuestas, es para, como dije, para una interacción. Entonces, en tu perspectiva, ¿qué sujetos de derecho internacional pueden celebrar tratados? Creo que sí, creo que había visto algo y si no me recuerdo, creo que podían hacerlo los, ¿cómo se llama? Los estados soberanos y Bien, creo que organizaciones internacionales. excelente. Efectivamente, son las organizaciones internacionales y los estados los sujetos que pueden celebrar tratados. Muy bien. Gracias, Ari Sebastián. Briana Lisbeth estará por ahí. Dana Paola, Dana Paola M. Sí, profe, aquí estoy. Ah, sí. Palestina, en tu perspectiva, entonces, estaría en condiciones de adoptar tratados, celebrar tratados, ratificar tratados. Eh, bueno, igual no estoy tan informada ahorita, pero si no me recuerdo, bueno, en general sí se puede, pero tiene limitaciones porque me parece que Palestina está como un estado observador o que no es miembro como tal de la ONU. Entonces yo creo que sí, pero con ciertas limitaciones. Ok, bien. Sí puede celebrar tratados, es correcto que efectivamente Palestina puede celebrar tratados. Por ejemplo, podría celebrar un tratado con México o puede adoptar la Carta de la ONU. Eh, Como bien dices también, pues tiene limitaciones porque no es miembro de pleno derecho de la Carta de la ONU, no es miembro de pleno derecho de la ONU por razones políticas. Para ser miembro de la ONU se requiere que a un Estado lo proponga el Consejo de Seguridad y lo apruebe la Asamblea General. Y el Consejo de Seguridad, como le hemos dicho, tiene 5 miembros permanentes, entre ellos Estados Unidos, y Estados Unidos es aliado de Israel. Israel representa los intereses estadounidenses en Medio Oriente. Luego entonces, Palestina no ha logrado cruzar esa frontera, la frontera del Consejo de Seguridad. Pero es correcto, sí puede celebrar tratados y también es correcto que tiene limitantes en el sistema de la ONU. No obstante, no requiere ser parte de la ONU para poder adoptar tratados. ¿Qué requiere Palestina para adoptar tratados? Pues ser lo que es un Estado. Y como es un Estado, pues puede celebrar esos tratados. Gracias, Dana Paola. Sharon, ¿está por ahí? Bueno, antes de Sí, sí, Sharon, antes de darte la palabra, Sharon, levantó la mano Iraíz. ¿Quieres agregar algo? Sí. No, me dio una duda. Usted menciona que, o sea, que Palestina efectivamente sí puede mencionar tratados. ¿Eso es independiente a que no forme parte de la ONU, como nos había mencionado? No recuerdo haberlo dicho, pero sí es independiente de ser parte de la ONU. Es decir, para adoptar un tratado no se requiere ser parte de la ONU. Lo que sí ocurre es que un tratado que no se registre en el sistema ONU
no se puede invocar en el sistema ONU. Eso sí posiblemente lo habré dicho, pero no es requisito para celebrar un tratado ser parte de la ONU. Lo que eh, puede implicar es que si adoptas un tratado, por ejemplo el TEMEC, y no lo registras ante el sistema de la ONU, no lo puedes hacer valer ante el sistema ONU. Por ejemplo, eventualmente acudir a la Corte Internacional de Justicia sería extraño, ¿no? Porque un tratado libre de tratado de libre comercio, pues sería más propicio acudir a la OMC, pero la OMC está paralizada. Pero bueno, en concreto a la pregunta, ¿puede un eh, Estado como Palestina, que no es miembro de pleno derecho de la ONU, celebrar tratados? Sí, sí, sí puede. ¿Cuál sería la desventaja de Palestina de no ser miembro de pleno derecho de la ONU? Pues que difícilmente pudiese registrar tratados ante el sistema de la ONU. Los tratados se registran ante la Secretaría General de la ONU, funge como depositario y tiene un portal muy importante de registro de esos tratados. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Ok. Em, entonces vamos con Sharon ahora sí. ¿Cataluña puede firmar tratados? Sharon, Bueno, ¿estás? yo considero que sí. Bueno, es que tengo entendido, la verdad no estoy muy actualizada con respecto a eso, pero tengo entendido que esta partecita como de España, me parece que es como una ciudad de España, o era, estaba como justamente en el proceso de separación del Estado de España. Y bueno, principalmente yo considero que si no llega a un punto, por ejemplo, en el que ya sea como un estado soberano, aunque no esté por parte de la ONU, o sea, que no forme parte del comité de la ONU, sí puede tener algún tratado, pero la verdad hasta ahora no estoy 100% segura de que sí pueda o no pueda, porque tengo entendido que estaba en proceso, pero la verdad, pues últimamente no he revisado si ya es un estado soberano, si ya forma o si sigue formando parte, perdón, de España. Muy bien, pues sí, tus dudas están bien encaminadas. Eh, la incertidumbre de poder afirmar que Cataluña puede celebrar tratados o no es correcta esa incertidumbre porque sigue siendo parte del Reino de España, aunque un 1 de octubre, no recuerdo de qué año, declaró su independencia. A pesar de esa declaración de independencia por parte de Cataluña, eh, sigue siendo parte del Reino de España porque no cumple con los requisitos que establece la Constitución española. La Unión Europea tampoco la ha admitido como un Estado miembro, ¿no? De la Unión Europea. Para ser miembro de la Unión Europea, en caso de independencia, pues tiene uno de los requisitos es seguir los procedimientos constitucionales y no solo eso, además eh, los líderes catalanes que declararon la independencia de Cataluña, pues fueron procesados penalmente y solo hace relativamente poco fueron indultados. Creo que hubo un indulto, si mal no recuerdo, no conozco todos los detalles, pero puse a propósito el caso de Cataluña comparado con el de Palestina, porque Cataluña no es de momento, a pesar de haber declarado su independencia, no es de momento un estado independiente, ¿no? Como quisieran algunos amigos y amigas catalanes, catalanas. No todos, algunos eh, no son proindependentistas, otros sí lo son. Hay eh, divisiones, sectores que sí quieren la independencia, sectores que no la quieren. Es, tengo entendido, por lo que me han dicho algunos amigos catalanes, que la mayoría de los catalanes viven en Barcelona y Barcelona tiene mucha migración de otras partes de España, luego entonces esa migración no es propiamente proclive a desear la independencia, pero sí los hay los que son proindependentistas. Hay un autor, un amigo, un colega, Albert Noguera, y él es experto en soberanía, vamos a llamarles, voy a usar este término, aunque no se usa,
neosoberanía, digamos, ¿no? O sea, una reflexión sobre la soberanía en los tiempos actuales. Repito el nombre de este colega, es un catalán, y él eh, pues argumenta en torno a la independencia de Cataluña. Él es pro-independentista, Albert Noguera, y tiene textos sobre soberanía. Muchas gracias, Sharon. Eh, Mario Antonio estará por ahí. Sí, profesor, dígame. ¿Y la ONU, en tu perspectiva, pudiese adoptar tratados o no? Pues es que la ONU es un organismo internacional, así que yo creo que los que celebran los tratados son los países, ¿no, profesor? Sí, los países celebran tratados, eh, y aquí, pues la pregunta es si solamente los países, solamente los estados pueden celebrar tratados o también organismos internacionales como la ONU. Antes de devolverte la palabra, Mario Antonio, y se la vamos a dar a Carla Natalia y luego Salvador. Adelante, Carla. Buenas tardes, profesor. Yo digo que sí, que la ONU puede celebrar tratados, pero con estados que tengan el mismo objetivo hacia la paz o encaminados hacia la paz. Ok, entonces sí, sí puede celebrar tratados la ONU, efectivamente. Adelante, Salvador, ¿quieres agregar algo? Sí, yo igual concuerdo con la opinión de mi compañera Carla, que la ONU sí puede firmar tratados con otros estados. No sé, creo que uno podría ser el desarrollo sostenible, que me parece que se firmó, no recuerdo si el año pasado o en este año, que busca una mayor implementación al sector de educación, al sector económico y social. O sea, al final de cuentas es que la ONU y el Estado lleguen a un acuerdo para que eh, sí, para que ambos se beneficien. Muy bien, pues bueno, la sugerencia es que sí puede. Mario Antonio, ¿estarías de acuerdo con con tu compañera y tu compañero? Sí, sí, claro que sí. La ONU sí puede celebrar tratados internacionales, sea como sede, y puede pues celebrar los tratados con estados, puede intervenir y así. Muy bien. Gracias, Mario Antonio. Y además, Carla Natalia hace una sugerencia también interesante, que la ONU sí puede celebrar tratados, solo que tengan por propósito la paz. Voy a hacer una interpretación, una especie de hermenéutica a su comentario, al comentario de Carla Natalia, y es lo siguiente. Es decir, la ONU no podría adoptar un tratado para promover la guerra, ¿no? Es decir, eh, eso sería contrario a la propia Carta de la ONU, eh, sería contrario a derecho. Entonces, pues sí, sí puede adoptar tratados, pero no para promover la guerra, sino para promover la paz. Es decir, debe ser conforme a derecho internacional. También puede, pues, mm, adoptar, por ejemplo, la convención que prohíbe el uso de armas nucleares, aunque eso está pensado más bien para los estados, que son los que tienen armas nucleares. No, no hay organismos internacionales con armas nucleares, solamente los estados tienen armas nucleares. Está la OTAN, pero que es un organismo internacional, que es el brazo armado de Occidente, liderado por Estados Unidos, que está en una crisis importante, está en un declive de su poderío, a pesar de que tiene un despliegue de poder militar, que lo estamos viendo actualmente en Medio Oriente, así llamado Medio Oriente, aunque algunos autores, un autor libanés que conocí recientemente, este, sugiere, ¿no? Que es erróneo, impropio o colonialista ese término de Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente, ¿cómo que Medio Oriente comparado con qué? Pues ese sería un concepto eurocentrista.
Bueno, entonces esa lámina que contenía esas preguntas era para introducir el tema de la capacidad para adoptar tratados, para celebrar tratados, para ratificar tratados, para obligarse por tratados. ¿Qué sujetos pueden adoptar tratados? Pues todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Esto es una eh, característica asociada a la soberanía. México, por ejemplo, un país soberano, pues puede celebrar tratados. Este concepto de soberanía, pues es esencial para el derecho internacional. Luego entonces, aquellos y aquellas que sugieren la muerte del derecho internacional, en realidad lo que están sugiriendo es que hay un mundo en transformación, estamos encaminándonos a otro sistema político tal vez a nivel mundial, está haciendo crisis el orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial y es probable que estemos encaminados a la adopción de un nuevo orden internacional, una especie de nueva ONU o tal vez la misma ONU, pero ahora con otro equilibrio de poder, en fin. Todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace eh, de esta transición, ¿no? De un orden mundial a otro orden mundial, pero el punto es que la soberanía sigue siendo un elemento esencial del sistema internaciones, del sistema internacional. Y en este sistema internacional, pues los estados soberanos pueden celebrar tratados, efectivamente. No solamente los estados pueden celebrar tratados, también los organismos internacionales. Eh, en la celebración de tratados, los que tienen la capacidad para celebrar tratados deben participar sujetos con personalidad jurídica internacional. Por ese motivo, de momento, Cataluña no puede adoptar tratados porque no tiene personalidad jurídica internacional. Analizaremos las teorías que hay sobre la personalidad jurídica internacional. La que le convendría a Cataluña es que un Estado lo es si tiene gobierno, Estado y territorio, perdón, población, si tiene gobierno, población y territorio. Palestina tiene territorios ocupados por parte de Israel. Cabe la posibilidad, hablando de Israel, de los territorios ocupados por Israel en Palestina, de que si pierde frente a Irán, el objetivo de dominar todo Medio Oriente a sus anchas sin un poder eh, que le haga frente como el de Irán, pues así seguiría eh, la situación en Palestina, pero si Irán logra eh, ganar la guerra, el tiempo parece jugar a su favor, porque mientras más dure, más oportunidades tendrá Irán. Y si se le acaban las reservas militares a tanto Irán como a Estados Unidos, pues cabría la posibilidad, y esto es una suposición, que todavía falta conocer el desenlace, es una suposición. La novela todavía no se termina de escribir, la historia no se termina de escribir, se está escribiendo. Pues podría ocurrir que Israel devuelva, ¿no?, los territorios ocupados. Pero bueno, el punto es que Palestina tiene tanto territorio, aunque tiene mucho territorio ocupado ilegalmente por parte de Israel, tiene población, aunque está diezmada por la agresión constante, prácticamente de carácter permanente por parte de Israel, pues también hay población, aunque, repito, ha sido diezmada, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Y también tiene gobierno, entonces tiene los tres elementos y eso le da la característica de Estado. Esa es una de las teorías sobre la capacidad de los estados para celebrar tratados, es decir, la doctrina, vamos a llamarle declarativa, pues soy un estado porque tengo territorio, tengo gobierno y tengo población, pero lo mismo podría decirse de Cataluña, tiene territorio, tiene gobierno y tiene población, pero el Reino de España no admite la tesis de que Cataluña sea un estado independiente y no ha sido reconocida Cataluña por otros estados, como si Palestina ha sido reconocida, mantiene relaciones diplomáticas recientemente con el actual gobierno mexicano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
pues se nombraron embajadores. Antes tenía Palestina oficina de intereses, para no llamarle embajada, y con el actual gobierno mexicano ahora se le llama embajada. Antes era oficina de intereses, que es un rango inferior a embajada. La embajada es lo que confiere la personalidad jurídica, es que un Estado, en el caso de México, que no utiliza la terminología de reconocer o desconocer, porque considera que esos términos son coloniales, colonialistas, y prefiere o mantener las embajadas o establecer embajadas, como es el caso de Palestina, o retirar las embajadas o no, este, no admitir eh, embajada, como es el caso, como no es el caso de Palestina, sino que ya admitimos una embajada. Espero haber sido claro. El punto es que los estados soberanos son los que pueden celebrar tratados. O de forma similar, este, se podría decir que, pues, ¿qué les gusta? Chihuahua tiene gobierno, sí, tiene población, sí, tiene territorio, sí, un territorio bastante extenso, pero no se podría afirmar que es un territorio independiente. O California, ¿no? California tiene territorio, sí, tiene gobierno, sí, tiene población, sí, tiene las tres cosas y además tiene un movimiento independentista. No sé si sabían, hay un movimiento independentista californiano, tiene su bandera, en fin, hay todo un movimiento independentista por parte de algunos sectores en California. No obstante, aunque tenga los tres elementos que configuran un estado, pues no es un estado independiente. Y aunque tenga un movimiento independentista, Alaska también tiene un movimiento independentista. Y en fin, hay un filósofo ruso, este, olvido su nombre de momento, que sugiere la fragmentación de los Estados Unidos en 6 partes. Adelante, Salvador. Sí, también, maestro, me parece que hay un movimiento de independencia en Texas, que también Texas maneja esta idea de por cómo su economía influye en el gobierno y también por ciertas controversias que tiene con el gobierno federal de Estados Unidos, también tiene este movimiento de independencia que a lo mejor no es tan fuerte y posiblemente no llegue a nada, pero ahí está, ahí surge también la inconformidad que se tiene al gobierno de Estados Unidos. Es correcto, sí, también hay un movimiento independentista tejano. De hecho, las 6 partes que este filósofo ruso, cuyo nombre no recuerdo, eh, en que se dividiría Estados Unidos serían California o la costa este, del Pacífico con influencia china, el norte de Estados Unidos con influencia canadiense, el centro de los Estados Unidos, que sería pues lo tradicional de Estados Unidos, posiblemente los sectores más conservadores o el corredor bíblico, cinturón bíblico, llevo 3. La Florida, 4, con influencia española tal vez. Eh, Nueva York, 5, y me falta uno, ¿no? Ah, y Alaska, 6. mm, Influencia rusa. Esas son, digo, eso es una hipótesis muy arriesgada eh, de que se fragmentaría Estados Unidos, se dividiría en esos 6 partes. No obstante, aunque es una hipótesis arriesgada, ya es motivo de especulación en el mundo del arte. No sé si vieron la película Guerra Civil, Civil War. Es una película estadounidense, hay una serie de televisión, bueno, basada en una novela que se llama El hombre en el castillo, aunque no, la tesis no es sobre la división de los Estados Unidos, pero es una obra distópica de que sugiere que Estados Unidos pierde la Segunda Guerra Mundial y Japón y Alemania se dividen los territorios de Estados Unidos. En fin,
Eh, con esto lo que quiero decir es que, aunque es una hipótesis arriesgada, es una hipótesis que ha sido objeto, por lo menos, del mundo del arte, ¿no? Ha sido reflexionada a través del mundo del arte. Bueno, mm, entonces, ¿quiénes pueden celebrar tratados? Pues pueden celebrar tratados los estados soberanos, no cualquier estado que se declare independiente, se le considera estado soberano. Cataluña sería ese ejemplo. La ciudad, el Chihuahua, como les decía, pues tiene territorio, población y gobierno y no es un estado soberano, es un estado autónomo, aunque en la terminología de nuestro constitucionalismo mexicano le llamamos estado soberano de Chihuahua, pero soberano no significa soberano en el sentido de que pueda adoptar tratados. Sí puede adoptar acuerdos interinstitucionales, que son, no sé, con Texas o Utah para la regulación de puentes, ¿no? Como ciudades fronterizas, es decir, acuerdos interinstitucionales para regular aspectos técnicos, ¿no? Sobre X materia, sobre X cosa. Y también las organizaciones internacionales tienen capacidad de adoptar tratados. Ejemplo, la capacidad de la ONU para celebrar acuerdos de sede con Estados miembros, y aquí en la lámina pueden ver un ejemplo. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, relativo al establecimiento de una oficina regional en México. ¿Qué año se adoptó? En el 2004. ¿Alguien sabe quién era presidente en México en el año 2004? Vicente Fox. Ujú, correcto. Es decir, que esto se acordó en la época de Vicente Fox en el año 2004. Tiene dos notas, ¿no? Al momento de la firma del acuerdo se llevó a cabo un canje de notas. Esto de canje de notas es relevante porque lo hablaremos en otras láminas posteriores. Entre las partes para efectos de interpretación del acuerdo. Se llevó a cabo su registro ante la ONU. Aquí, como pueden ver, pues este es un acuerdo registrado ante la ONU, pues es la propia ONU, pues adoptando un tratado con México y este mismo tratado se registró en el sistema de la ONU mediante ex oficio de conformidad con el artículo 4 de las normas de la Asamblea General que dan efecto al artículo 102 de la Carta de la ONU. El trámite constitucional aprobado por el Senado, porque ¿cuál es el trámite constitucional mexicano? Lo negocia el Ejecutivo Federal, el tratado, hay una negociación entre México y la ONU, entre el Poder Ejecutivo mexicano y la ONU. Esa negociación, una vez culminada, se turna al Senado de la República, en el caso mexicano. Otros estados lo envían al Poder Judicial o intervienen tanto el Poder Legislativo como el Judicial. En fin, hay distintos métodos. El método mexicano es turnarlo al Senado. El Senado lo aprueba, lo devuelve al Ejecutivo y todo ese procedimiento de ir y venir, ONU, Ejecutivo, Ejecutivo, Senado, Senado, Ejecutivo, Ejecutivo, la ONU otra vez, pues es el procedimiento constitucional. Y aquí eh, está registrada en la lámina, pueden ver el trámite constitucional mexicano, aprobación del Senado, tiene la fecha, publicación en el Diario Oficial de la Federación, la fecha de publicación, la entrada en vigor, que en este caso de este tratado es el 12 de julio del 2004, y su promulgación, es decir, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como pueden ver, hay dos tipos de publicación en el Diario Oficial, una, la aprobación del Senado, pero no se le llama promulgación porque la promulgación ya es la obligación del Estado mexicano de, eh, o la manifestación del Estado mexicano de obligarse por ese tratado, que en términos jurídicos internacionales se les llama ratificación. Pero bueno, la promulgación es un concepto técnico, legislativo y ejecutivo, ¿no? O más bien es un término constitucional
eh, que significa que un texto jurídico, en este caso un tratado, pues ya está, ha sido promulgado, es decir, se ha hecho del conocimiento del vulgo, o sea, del pueblo. Vulgo, pueblo en término eh, latino. El que más se conoce es el de democracia. Demos, pueblo en griego, ¿no? Demos, cracia, kratos, gobierno. Pero bueno, en fin, el punto es que este es un ejemplo de un tratado de un organismo internacional y un Estado. Y aquí matamos dos pájaros de un tiro porque tanto es un Estado soberano, el Estado mexicano, como un organismo internacional. Es decir, ambos tienen capacidad de celebrar tratados. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, bueno, es ociosa esta pregunta. Eh, la ACNUR o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pueden celebrar contratos. No, perdón, no es ociosa esta pregunta. Por ejemplo, de arrendamiento. Eh, Salvador ya participó. Víctor Manuel, ¿estará por ahí? Dígame, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que ya vimos que adoptó un tratado con México para tener sede en México, ¿dirías que puede celebrar contratos? Por ejemplo, arrendar un bien inmueble. Probablemente sí, porque no sé si cuenten como como un tipo de persona moral en este caso. Entonces eso no les quita eh, este, esta manera de actuar y de poder arrendar, comprar ciertas cosas, ¿no? Excelente, muy bien, Víctor Manuel. Sí, efectivamente, sí pueden celebrar contratos. Y no solo la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. También tendríamos que preguntarnos si la ACNUR o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. eh, Andrea Jiménez estará por ahí. Dígame, profesor. Eh, bueno, ya sabemos que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito sí puede celebrar contratos, como bien dijo Víctor Manuel. ¿Qué tendríamos que saber para que la ACNUR o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también puedan celebrar contratos? ¿Qué se requeriría? ¿Qué deben reunir la ACNUR y la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU para también poder celebrar contratos? Lo mismo que la Oficina contra la Droga y el Delito. Mm, ¿Qué es lo que la tiene la verdad, oficina? Hacia adelante. ¿eh? Adelante. A ver, ¿puede repetir incluso lo de los otros contratos? Sí. O sea, la oficina de la ONU contra la droga y el delito, Víctor Manuel dijo bien que sí puede celebrar contratos, por ejemplo, de arrendamiento. ¿Qué tiene que hacer la ACNUR y la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU para también, al igual que la Oficina contra la droga y el delito, celebrar contratos, por ejemplo, de arrendamiento? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene la Oficina de la ONU contra la droga? Que también debiese tener la ACNUR o la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Mm, Según yo es muy sencillo, pero me enredé porque, yo también, un poco, un poco. pero bueno, te lo planteo de esta manera. Ah, mira, le vamos a dar la palabra a Víctor Manuel. ¿Qué te parece? Ok, Gracias, Andrea. Adelante, de Víctor nada. Manuel. Sí, profesor, no sé si estoy en lo correcto, pero estamos hablando de capacidad y sujetos. Entonces yo pensaría que es esta capacidad, ¿no? Este ejercicio de alguna manera. Ah, sí, estamos hablando de capacidad. Y bueno, entonces tú mismo, Víctor Manuel, la ACNUR y la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU pueden celebrar contratos en México.
O sea, lo mismo que la Mm, Oficina de la Droga y el Delito. ¿O qué Puede tendría ser, que es? Adelante, Andrea. podría ser que sí. De hecho, sí pueden, pero les puedo este, cambiar la pregunta. ¿Por qué sí pueden? ¿Por qué sí pueden celebrar contratos, por ejemplo, de arrendamiento? Bueno, no nos enredemos más. Y Sí ya no me pueden haga porque, más bolas. sí pueden porque tienen también un tratado con México. Por ese motivo también pueden. Gracias, Víctor Manuel. Y bueno, aquí ven la ACNUT, que es la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Eh, creo que es su nombre. Ya la dirigió Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, actual candidata a ser secretaria general de la ONU. Ojalá ella sea la secretaria general de la ONU. México la está apoyando. Chile, obviamente. México, Colombia, creo que Brasil. Pero bueno, por lo menos México está apoyando a Michelle Bachelet y sería histórico que una mujer sea designada como secretaria general de la ONU. Aquí en la lámina pueden ver que la ACNUD eh, pues celebró un tratado con México. Y mencionaba a Michelle Bachelet porque el, el nombre del tratado no tiene perspectiva de género, como es la tendencia actual, tanto nacional como internacional. De hecho, es una obligación legal utilizar lenguaje incluyente, es decir, sin distinción de género. Aquí tal vez el término adecuado sería acuerdo entre la persona alta comisionada, ¿no?, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos para el establecimiento de una oficina en México. Pero bueno, eso es un detalle. La ley contra la violencia de la mujer, la ley de igualdad de género, no recuerdo el nombre exacto de las leyes, pero bueno, es una obligación legal tender eh, al lenguaje incluyente. Entonces, aquí pueden ver en la lámina también el trámite constitucional, también fue en la época de Vicente Fox, eh, cuando era secretario de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda, hijo de Jorge Castañeda de la Rosa. Los dos, tanto el papá como el hijo, fueron secretarios de Relaciones Exteriores. A mí en lo personal que me gusta es el papá. Los textos, su doctrina es más, pero bueno, es una cuestión de gustos. Pero tuvo de positivo el hijo, mm, aunque eh, se le pueda criticar por otros motivos, por otras razones, tuvo de positivo abrir una oficina en México, una sede de la oficina en México de la alta comisaría, vamos a llamarla así. Bueno, una oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Espero no estarlas confundiendo. Aquí está el trámite constitucional, como se ve en la lámina. Eh, la aprobación del Senado fue en el 3 de diciembre del 2002. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicha aprobación. Hace tiempo que no veo yo una publicación en el Diario Oficial de la Federación de aprobación por parte del Senado. Eh, la entrada en vigor el 28 de marzo del 2003, como es un tratado bilateral, pues no se requiere distinguir entre entrada en vigor nacional para México y entrada en vigor internacional para el resto de los estados. No es necesario hacer esa distinción, porque es un tratado bilateral. Si fuese un tratado multilateral, pues sí se distingue entre entrada en vigor para México y entrada en vigor a nivel internacional. Este no es el caso. Y también la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo, que es un tratado, se le llama acuerdo, pero es un tratado, no importa el nombre que reciba,
acuerdo, convenio, etcétera, es un tratado. Y la promulgación, es decir, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya como tratado, como acuerdo, es el 4 de abril del 2003. Eh, y tiene un registro ante la ONU, que es el registro que se hace ante la Secretaría General de la ONU. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que establece básicamente eh, este tratado? Su objetivo es establecer la situación jurídica de la oficina, de la ACNUD, y su personal, facilitando así las actividades de cooperación con el gobierno en materia de derechos humanos. Pues, ¿para qué es esa oficina? De hecho, está funcionando hoy en día, hoy en la actualidad. Pues cooperar, ¿no? Es la forma de cooperación y colaboración entre México y la ACNUD. Se pronuncia sobre temas relacionados a los derechos humanos, se pronunció, por ejemplo, sobre la reforma judicial, se pudiese discutir si es materia exclusiva interna de México o si realmente hay una afectación a los derechos humanos. Desde mi punto de vista, creo que fue un exceso por parte de la oficina de la ONU, pero bueno, puede ser discutible, ¿no? Reconoce la personalidad jurídica de la oficina y por ese motivo, pues puede celebrar contratos. De hecho, eh, dice el acuerdo que la oficina tiene capacidad para celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes con ciertas reservas constitucionales. ¿Alguien tiene idea cuáles son esas reservas constitucionales? Porque puede adquirir y enajenar bienes. No distingue qué tipo de bienes, pero, perdón, sí hay una distinción, ¿no? Con ciertas reservas constitucionales sobre inmuebles. ¿Alguien tendría idea de cuáles son esas restricciones constitucionales en la adquisición de bienes inmuebles? Tengo, perdón que lo interrumpa. Bueno, Adelante. podría ser algo referente como a la cláusula Calvo. Efectivamente. Ujú. Se refiere a la cláusula Calvo, es decir, eh, a determinada distancia de la frontera, este, y de las playas, son 50 y 100 kilómetros, no se pueden adquirir bienes inmuebles, ¿no? Por entidades extranjeras, por extranjeros, por extranjeras, y bueno, esto incluye a la oficina de la ACNUC. Pero bueno, pues como la oficina está en la Ciudad de México, no hay ningún inconveniente, no hay problema. Generalmente las capitales no están en las playas por razones de seguridad nacional. En caso de ser agredidos, pues es preferible que no esté cerca del mar, eh, porque son más vulnerables, ¿no? Una capital en el mar sería más vulnerable. Pero bueno, hay estados que no tienen otra opción, como las islas, La Habana, por ejemplo, pues es mar, ¿no? O sea, tiene playa. Eh, entonces, pues sí, sí puede celebrar contratos la ACNUT. Y también establece este acuerdo eh, aspectos sobre las inmunidades. Dice el acuerdo, los locales y archivos son inviolables, es decir, no puede entrar el gobierno mexicano o a las oficinas, no puede revisar archivos, no puede revisar los locales. eh, es decir, mediante este acuerdo, pues México reconoce su inviolabilidad. Ya lo sabíamos, de hecho no era ni necesario incluirlo en el tratado porque las convenciones de eh, las convenciones sobre relaciones consulares y las convenciones sobre relaciones diplomáticas contemplan esta inviolabilidad. Pero bueno, no está de más, se prefirió incluirlo en el tratado, aunque es un entendido en derecho internacional. Y la siguiente unidad será sobre el derecho diplomático y consular.
La oficina y su personal gozan de inmunidad judicial por actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales. Es decir, si el alto representante de la ONU para los Derechos Humanos comete un homicidio, pues eso no es inmune, o sea, no es inmune a ser enjuiciado. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy drástico, muy absurdo. eh, Podría darse el caso, ¿no? Pero no, bueno, yo no conozco ningún caso diplomático. Tal vez sí sea materia de novelas de espionaje. eh, sí ha habido escándalos, ¿no? En torno al uso indebido de la de- del paquete diplomático, pues sí, la paquetería diplomática que entra a un país que también tiene inmunidad, que se introduzcan armas y eso sería, pues, no es para cumplir con los objetivos de la eh, de la misión diplomática, pero bueno, me estoy adelantando, eso es la próxima unidad. El punto es que este acuerdo, que es un tratado, que es un ejemplo que muestra que un Estado soberano como México y un organismo internacional adoptaron un tratado y es ilustra claramente la capacidad que tienen los ciertos sujetos del derecho internacional, estados y organismos, para adoptar tratados. Y bueno, por curiosidad, pues se estableció la exención de impuestos directos y derechos aduaneros para artículos de uso oficial y se prevé la devolución del IVA en compras oficiales. De hecho, para fomentar el turismo también hay en la ley del IVA la posibilidad de la devolución del IVA, pero bueno, que no conozco un extranjero que venga a México y haga un trámite, ¿no? De devolución del IVA. O bueno, por lo menos yo no conozco ese trámite. Y bueno, lugar y fecha de adopción, firmado en la Ciudad de México el 1 de julio del 2000. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es el convenio entre México, a este no se llama acuerdo, se llama convenio entre México y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, la ACNUR. Eh, Nótese la fecha. ¿Alguien sabe? Dice lugar y fecha de adopción, 5 de octubre de 1982. ¿Alguien tiene idea de quién gobernaba este país en el 5 de octubre de 1982? ¿Quién era el presidente mexicano? Nada más no se amontó. Según yo era José López Portillo. Es correcto, muy bien, Perla. Efectivamente, López Portillo estaba a unos días de dejarla, bueno, poco menos de 2 meses, ¿no? Porque el 30 de noviembre sería de 1982 fue el último día de funciones como presidente para que entrase Miguel de la Madrid el 1 de diciembre de 1982. A partir de licenciado Andrés Manuel López Obrador se cambió la fecha, él estrenó la nueva fecha y entregó eh, el, el cargo el último día de septiembre y la doctora Claudia Sheinbaum entró el 1 de octubre y ella sí iba a tener los 6 años. El licenciado López Obrador gobernó, fue octubre, 2 meses menos, es decir, 5 años y 10 meses. Pero bueno, eso es una simple curiosidad. ¿Quién era el secretario de Relaciones Exteriores de López Portillo? Pues Jorge Castañeda. Y es una curiosidad histórica, una simple curiosidad, un asunto interesante, digamos, ¿no? Eh, que tanto el papá como el hijo, aunque quien inauguró esta práctica de recibir sedes de organismos internacionales, pues fue Jorge Castañeda. De hecho, si ustedes leen un poco de la historia de los derechos humanos en México, cómo México se fue abriendo a la adopción de esos tratados, pues fue con Jorge Castañeda, el papá. Jorge Castañeda de la Rosa es el que eh,
introdujo esta práctica el Estado mexicano de aperturar a México a esos tratados. Y los pocos años después, en 1986, esa apertura a los derechos humanos se abrió también el tema comercial. Adoptamos los acuerdos del GATT, que actualmente los coordina, los organiza la OMC, que está en crisis, una grave crisis, porque no está nombrado su órgano eh, de solución de controversias. Pero bueno, eso es otra materia. Me pareció una curiosidad interesante que tanto el papá como el hijo, primero el papá inaugura esta práctica de abrir sedes, ¿no? de un organismo internacional. En este caso, para los refugiados. ¿Cuál es el objeto de este tratado que se llama convenio? Proporcionar protección internacional a los refugiados. De hecho, México tiene tradición de recibir refugiados. Guatemala, Salvador, Centroamérica. De hecho, en los años 80, México participó en el Grupo Contador, un grupo de mediación para lograr la pacificación de Centroamérica. Eh, pero bueno, entonces este acuerdo es para proteger la protección internacional a refugiados y facilitar su repatriación voluntaria o asimilación en nuevas comunidades nacionales. Asimilaciones que pues se puedan volver mexicanos, mexicanas, ¿no? ¿Qué naturaleza de la oficina? La labor del ACNUR tiene un carácter apolítico, humanitario y social. Aquí se encargó este tratado, este convenio entre México y la ACNUR, se encargaron de establecer el carácter no político, el carácter apolítico. Es decir, no puede tomar partido por eh, uno u otro grupo de refugiados en México o en contra del gobierno mexicano. Es simple y sencillamente este, una protección internacional de carácter técnico y asistencial, sin carácter político. La ACNUR se le reconoce capacidad para celebrar actos y contratos bajo las leyes mexicanas e intervenir en acciones judiciales o administrativas. Aquí no se estipularon lo que sí estipuló el tratado con la Oficina de los Derechos Humanos, de que hay ciertas restricciones constitucionales para la adquisición de bienes inmuebles. También este tratado con la ACNUR se reconoce la inviolabilidad de los locales, de los archivos, la inmunidad de jurisdicción y sus bienes y el libre manejo de fondos o divisas. También se contempló la exención de impuestos y derechos de aduana para artículos de uso oficial y publicaciones propias. Por ejemplo, si compra un automóvil, ¿no? para eh, funciones oficiales, pues el no pago del IVA, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, el trámite constitucional me parece interesante también, por lo menos nos da datos de carácter histórico, así podemos hacer elucubraciones históricas. Fue aprobado por el Senado, pues ya el 17 de diciembre del 82, ese ya no le tocó a Jorge Castañeda, sino a Sepúlveda Amor, se me olvidó el nombre de pila del secretario de Relaciones Exteriores de Miguel de la Madrid. Es decir, un nuevo Senado, pues fue quien aprobó finalmente, ¿no? Dio la aprobación de este tratado que negoció Jorge Castañeda. Se publicó en el 83, en fin, o sea que es a finales del gobierno de López Portillo y comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid. Es una curiosidad política o de historia contemporánea mexicana. Vamos a entrar a otro tema, para eso es esta pregunta. ¿Cuál fue la regla o fórmula elegida para la entrada en vigor del TEMEC? Es decir, ¿cómo entró en vigor el TEMEC? ¿Cómo se estableció? ¿Cómo los negociadores, México, Estados Unidos y Canadá, dijeron, bueno, en el momento en que hagamos esto, en ese momento entrará en vigor el TEMEC? Carla Venecia está por ahí.
Sí, profesor. Ah, bien, pues ya como sabes, no es evaluación, es para interactuar y hablemos eh, varios, no, pues no es examen, pues no tienes tampoco por qué saberlo, pero ¿cómo crees que pudo eh, entrar en vigor el TEMEC? Es decir, ¿cuál habrá sido la regla elegida o cómo te imaginas que los negociadores dijeron, pues cuando hagamos esto, una vez hecho esto, entrará en vigor el TEMEC? Pues, bueno, supongo que fue como algo tipo el diario oficial de la nación. O sea, que es como se pacta y después de cierta cantidad, creo que fueron 3 meses, este, que se haya firmado, entraría en vigor. Creo que algo por así, por ahí leí. Ok, sí, o sea, el tiempo se pudo haber elegido, ¿no? Pues al momento de que esto ocurrió, todavía no puedo decir qué es esto, porque de eso se trata la pregunta, pasará X tiempo, ¿no? Tal vez 30 días, tal vez 3 meses, tal vez en lugar de decir meses diga 90 días, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál habrá sido eh, eh, la fórmula elegida? Bueno, gracias, Carla. Le vamos a dar la palabra a Fernanda. Adelante. Pues yo considero que conforme a ciertos protocolos, ¿no? Que hayan acordado, porque pues no se basa con solo en firmarlo, ¿no? Yo digo que cada país debía como que cumplir con ciertos requisitos legales para que se pudiera dar este proceso comercial. Sí, se debió seguir un requisito. Estamos intentando averiguarlo. Gracias, Fernanda. Le damos la palabra ahora a Leonardo. Adelante, Leonardo. Bueno, creo que su pregunta va más formulada como a cuánto tiempo pasó y según yo, después del último país que creo que fue Canadá, si no mal recuerdo, fueron 3 meses, ¿no? Que empezaba a entrar en vigor algo así. No recuerdo muy bien, pero algo así creo era. Sí, ya lo comentó. Gracias, Leonardo. Pues sí, mi pregunta tiene que ver con sus respuestas. Sin embargo, hay un paso anterior antes de la temporalidad, o sea, 3 meses o 90 días. Eh, mm, ¿Qué tipo de... Fernanda sugirió la palabra protocolo. Vamos a usar ese término entrecomillado en términos flexibles, términos amplios, no estrictos. ¿Qué tipo de protocolo se habrá seguido? O sea, ¿cuál habrá sido el procedimiento, el- la solemnidad, eh, para declarar su entrada en vigor? Y que a partir de ese momento, o sea, cuando hagamos esto, entonces correrán 3 meses para que entre en vigor. O sea, mi pregunta va encaminada al paso previo a su entrada en vigor. ¿Qué tipo Puede de ser la acto? ratificación, o sea, que cada Ajá, país haga su ratificación, bueno, sus procesos de ratificación, ¿no? Creo. muy bien, tiene que ver con eso. ¿Y cómo sabe Estados Unidos que México ratificó o cómo sabe México que Estados Unidos ratificó? ¿Cómo sabría además Canadá que tanto Estados Unidos como México ratificaron? Esto de cómo sabes es una pregunta sobre el procedimiento. Ahorita lo voy a comentar, es decir, nada más estoy introduciendo la temática, pero quiero echar a volar su imaginación. ¿Cómo puede ser ese acto protocolar, ese procedimiento, ese requisito, de que, pues sí, una vez conociendo cada estado que ya todos ratificamos, pues correrá el tiempo para su entrada en vigor? Yo me imagino algo así como una firma del ejecutivo ante los otros dos ejecutivos. Ándale, sí. Aunque la firma da por finalizada la negociación, ya hubo negociación, ya hubo firma, pero sí puede ser la firma, pero recibe un nombre. Pero bueno, ya no los voy a... Sí están bien encaminadas sus comentarios, tienen que ver con la pregunta, sí, efectivamente. Nada más intentaba echar a volar su imaginación. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Aquí hay un ejemplo que es el TEMEC. El TEMEC en una de sus cláusulas establece
cada parte notificará a las otras partes por escrito una vez que haya concluido los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor de este protocolo. Este protocolo y su anexo entrarán en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación. Así fue la fórmula elegida de entrada en vigor y a esto se le conoce como canje de ratificaciones. Eso es hacia allá iba encaminada mi pregunta, el canje. Bueno, ¿cuál es el marco jurídico y los efectos de los tratados? Deben estar regidos por el derecho internacional público. Por ejemplo, el TEMEC está regido por el derecho internacional público. Los acuerdos de México con la ACNUR, con la ACNUD, con la Oficina contra la Droga y el Delito, pues son conforme a derecho internacional. Lo que sugirió una de sus compañeras de que la ONU sí puede adoptar tratados siempre y cuando sea para favorecer la paz. Yo creo que haciendo una interpretación, haciendo hermenéutica a esa sugerencia, el requisito al que se refería intuitivamente, de forma correcta, es que debe estar regido por el derecho internacional, porque no puede firmar un tratado la ONU para eh, promover la guerra, ¿no? Para promover la paz sí, pero no para promover la guerra. O si vamos a abandonar la prohibición del uso de la fuerza, si no es con aprobación del Consejo de Seguridad o existiendo legítima defensa, si vamos a abandonar esa prohibición, pues tenemos que enmendar la Carta de la ONU, modificar el capítulo séptimo de la Carta de la ONU para decir, no, pues ya cuando a cada quien se le ocurra, pues puede hacer uso de la fuerza, como está ocurriendo hoy en día, ¿no? Es decir, Estados Unidos y a Israel se les ocurrió agredir a Irán, invocando supuesta, eh, un supuesto uso de la fuerza preventivo, ¿no? Pues antes de que nos agreda a nosotros, yo y mi amigo, o sea, Israel y Estados Unidos, vamos a agredir a Irán antes de que nos agrede a nosotros, ¿no? O sea, la guerra preventiva, que ha ocurrido varias veces ya en los últimos años. Ocurrió en Yugoslavia, en fin, ocurrió en Irak, y esa práctica, aunque es una práctica, todavía no se considera obligatoria. Es decir, no ha habido una derogación de la Carta de la ONU por la vía de la costumbre. Pero bueno, eso es otro tema a discusión. A donde quiero llegar o lo que estoy tratando de desarrollar es que un tratado que puede ser celebrado por sujetos que tienen capacidad para celebrar, para ratificar, para negociar, para obligarse por un tratado, que son los estados y los organismos internacionales, pues esos tratados deben estar regidos por el derecho internacional. Un ejemplo absurdo de un tratado que no estaría regido por el derecho internacional es que Canadá y Estados Unidos, por decir algo absurdo, repito, negocien un tratado para traficar esclavos mexicanos, esclavos y esclavas mexicanos. Repito, es absurdo, es grotesco el ejemplo, nada más para ilustrar que un tratado debe estar regido por el derecho internacional. Y además significa que no está regido por el derecho interno. Por ejemplo, mm, bueno, tengo una lámina de eso más adelante, cuando abordemos el tema de las reservas y el tema de la cláusula federal. ¿Qué pasa si un estado invoca su cláusula federal? O sea, soy un estado federal, no estoy obligado por lo que haya hecho una provincia, un estado de la república, ¿no? Pero bueno, tengo un ejemplo de eso más adelante. El punto es que eh, supongamos que México firma la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa humanidad. mm, de buena fe se estaría obligando a no impedir su entrada en vigor internacional. Tal vez México se tome su tiempo para la entrada en vigor de esa convención, lo vamos a analizar en otra lámina, pero el punto es que México no puede invocar su derecho interno para, una vez ratificada esa convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad,
para no cumplirlo. O sea, no puede invocar su derecho interno. No, pues, sabes que es que mm, no estoy obligado, ¿no? Sí lo ratifiqué, pero ahora no estoy obligado por X motivo de la Constitución. En fin, el punto es que, repito, los tratados deben estar regidos por el derecho internacional, primeramente, y no necesariamente por el derecho interno. ¿Cómo se rige los tratados en el derecho interno? En el caso de México, pues el procedimiento lo negocia el Ejecutivo y lo aprueba el Senado. ¿Qué más podemos decir? Los tratados, además de estar regidos por el derecho internacional, generan derechos y obligaciones recíprocas. Por ejemplo, el TEMEC, pues crea obligaciones, derechos y obligaciones, tanto para México, Estados Unidos como Canadá. No puede ser que no solo crea, solo establezca obligaciones para México, ¿no? Y derechos solamente para Estados Unidos. No, también Estados Unidos tiene obligaciones. Que las puede violentar, como lo ha hecho recientemente, imponiendo aranceles indebidos contrarios al TEMEC, pues sí, puede hacerlo. Y México estaría en posibilidad de, a su vez, imponer aranceles. Si Estados Unidos nos impone un arancel indebido al acero, al comercio del acero entre México y Estados Unidos, México tiene el derecho, por represalia, a imponer un arancel similar. Tal vez no lo hagamos porque tenemos que evaluar si nos conviene, eso ya es una evaluación de carácter político, interno de los intereses de México, qué le conviene más a los intereses de México, si usar ese derecho de imponer una represalia o negociar la eliminación de ese arancel indebido. En el caso de México hemos optado por lo segundo, mejor negociamos la eliminación de ese arancel y en la revisión del TEMEC es probable que, bueno, ya lo anunció la presidenta ayer, creo que fue, bueno, en días recientes, de que la postura de México es que pues no haya aranceles indebidos. Bueno, entonces los tratados están regidos por el derecho internacional, no necesariamente por el derecho interno, generan derechos y obligaciones recíprocas, se rigen por el principio pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse, los tratados deben cumplirse de buena fe, y no importa la nomenclatura, el nombre, el título que reciban, si acuerdo, si convenio, si tratado, si protocolo, todos ellos son tratados, siempre y cuando sea un acuerdo adoptado por escrito, aunque ya hemos visto ejemplos de acuerdos verbales, como la declaración ILEM, en que Noruega reconoció la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia mediante una declaración verbal. Ya luego eso se llevó a, eh, al papel, ¿no? Pero fue una declaración verbal. Pero bueno, no quiero confundirlos con esos acuerdos verbales. El tratado debe estar, ¿qué es lo que se negocia en un tratado? El texto del tratado. Entonces, a eso se refiere a una negociación. Se negocia el texto del tratado, las cláusulas que van a incluirse en un tratado, las cláusulas eh, que contendrá ese tratado. Un ejemplo, un intercambio de notas entre países que establece obligaciones de libre comercio, por ejemplo el TEMEC, como pueden ver aquí en esta lámina. Y esto está tomado de la prensa, de la BBC, el servicio de noticias del Reino Unido. Es público, es un servicio público. México intentó imitar eh, este servicio público mediante el Sistema Nacional de Radiodifusión. No recuerdo el nombre de este sistema, pero bueno, Canal 11, Canal 22, todo el sistema público de radio, de televisión y radio, ¿no? De radio y televisión. Dice esta nota de la BBC y pueden ver ahí cómo los tres países están mostrando las firmas, como bien dijo Naum Tenoch, las firmas, ¿no? Puede ser mediante firmas, pues sí, en este caso se están exhibiendo las ratificaciones que ya a su vez implica la firma. O sea, ¿cuál fue el procedimiento? Hacía grandes rasgos el mapa general de la adopción del tema.
Entró Donald Trump en su primera presidencia en el 2017, se declaró inconforme con el TLCAN porque consideraba que era injusto para los Estados Unidos, lo cual es discutible, vamos a llamarle así. Entramos a revisar el TLCAN y se renegoció el TLCAN y adoptamos el TEMEC, actualmente en vigor. Eh, en esa renegociación, pues, ¿qué fue lo que se renegoció? Pues el contenido del tratado. Y revisamos total y completamente el TLCAN, le dimos una nueva estructura, una nueva técnica legislativa, vamos a llamarla así, o técnica convencional legislativa, cambiando tipo de numeración. El TLCAN comenzaba en el 101, ahora vamos por el 1.1, luego el 2.1 y así, ¿no? Pero bueno, eso son cosas, detalles, ¿no? Detalles menores. El punto es que pues se renegoció el TLCAN. En esa renegociación se discutió el contenido de lo que hoy es el TEMEC, se firmó el contenido del TEMEC, eh, ganó las elecciones el licenciado López Obrador, quien el gobierno de Peña Nieto discutió con el candidato electo en ese entonces. Aquí en la foto ya era presidente y está como testigo de honor del intercambio de ratificaciones, pero el capítulo energético fue disputado por el presidente electo en ese momento, en 2018, y el equipo de Peña Nieto tuvo la cortesía de discutir ese capítulo con el presidente electo, que públicamente se había manifestado en contra de cualquier cese de soberanía en materia energética. Pero bueno, en fin, tal vez me estoy alargando mucho. El punto es que la firma dio por finalizada la negociación, en este caso renegociación. La firma le da validez jurídica a la finalización de las negociaciones y la fórmula elegida en el TEMEC fue el intercambio de ratificaciones, como se puede ver aquí en la imagen. Y vamos a entrar a otro tema, tal vez ya me adelanté un poco a la respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es el efecto jurídico de la firma en derecho de los tratados? Significa que un Estado se obliga por el tratado. Mm, Carla Venecia no ya participó. Carla Natalia también ya participó. Creo que sí, ¿no? Eh, Denise Ailín estará por ahí. Sí, profe. Pues ya sabes, no es examen ni evaluación. ¿Qué efecto jurídico percibes que pueda tener, consideras que pueda tener la firma? Es decir, en el mismo ejemplo que ya di, tal vez la respuesta, tal vez te tocó la pregunta más sencilla, ¿no? Porque, mm, bueno, tal vez Pues, te tocó lo. Adelante. ajá, pues puede ser la obligación, ¿no? De que se cumpla con lo establecido en, pues en los tratados, ¿no? Mm, Voy a ampliarla, pues eso me lleva a la segunda pregunta que está en la lámina. La firma, en tu perspectiva, significa que un Estado se obliga por el tratado, es decir, ya es obligatorio para los Estados. Pues sí, porque están de acuerdo con lo acordado. O sea, yo digo, no sé, pero para mí, yo diría que sí. Ok, gracias por tu comentario. Le vamos a dar la palabra a Nahum Tenoch y luego a Lady Mariana. Adelante, Nahum. La firma es la que da por finalizadas las negociaciones y después de las negociaciones viene la ratificación, ¿no? Entonces, por el hecho de únicamente poner la firma, no obliga al Estado hasta que el órgano interno ratifique este tratado, ¿no? O así lo entendí más o menos como en el proceso, un poco en general. Y Sí, la firma, correcto. la validez es validez jurídica, lo que acaba de decir. Sí, queda por finalizada la negociación. Adelante, Lady Mariana. Opino igual que mi compañero que dice que un tratado, pues que el Estado se obliga por el tratado, yo opino que no,
Al contrario, yo siento que implica más un compromiso para los que firman este tratado, buscando ahora sí que sean afines con lo que hayan establecido en él. Un compromiso, sí, es si haciendo hermenéutica, interpretación a tu sugerencia, a lo que obliga la firma es a no impedir la entrada en vigor de ese tratado. Y eh, es decir, ahí interviene la buena fe. O sea, si yo firmo, si yo negocio, por ejemplo, si yo México negocié el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, aunque estaba a gusto con el Telecan, ah, pues el país más fuerte, Estados Unidos, la mayor economía mundial, aunque en decadencia, pero la mayor economía mundial, no lo puedo negar, que sigue siendo la primera economía, la primera potencia, perdiendo poder, pero sigue siendo la primera potencia, pues me conviene renegociar el Telecán, aunque haya estado a gusto con él. Telecán, bueno, lo renegocié, entonces ya que lo renegocié, la firma implica que yo, México, e incluso los Estados Unidos, con esa firma, eh, no deben impedir, o sea, o más bien se comprometen, pues, es un buen término el que usaste, una buena elección, se comprometen a culminar la ratificación de ese tratado. No implica que, eh, con esto no quiero decir que no pueda haber casos que una vez firmado un tratado, no se culmine el proceso de ratificación. Eso puede ocurrir más con tratados multilaterales, como un ejemplo que vamos a ver más adelante, es la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa humanidad. México lo firmó y se esperó un tiempo para su ratificación, pero sí es como un compromiso de culminar el proceso de ratificación. Pues muy bien, me gustan sus participaciones, muy creativas, intuitivas, eh, correctas. Pues la firma y la ratificación. ¿Qué es la firma? Pues la firma tiene el efecto jurídico de finalizar la negociación. Significa que un Estado al firmar, pues está de acuerdo con el contenido del texto. Si no, no vendría ahí su firma. Y la ratificación se distingue de la firma, es decir, la firma no implica necesariamente, aunque puede darse el caso, no es el caso de México, porque la firma, en el caso de México, se le llama firma ad referendum, o sea, sujeta a ratificación, o en términos más específicos, sujeta a la aprobación del Senado para el aspecto constitucional interno mexicano. Entonces, la firma, pues, autentica, le da validez al texto que ya fue negociado. ¿Para qué fue la negociación? Para eh, decidir, definir cuál es el contenido, qué cláusulas contendrá ese tratado. Para eso es la firma. Entonces finaliza la negociación y le da validez al texto. Y por su parte, la ratificación es un procedimiento más extenso, más largo, incluye la firma, o bueno, tal vez pueda dar lugar a confusión decir que incluye la firma, ¿no? Pero la ratificación es el acto solemne por el cual el Estado confirma su consentimiento definitivo en obligarse. ¿Cuál es el procedimiento en el caso mexicano? La negociación la realiza el Poder Ejecutivo. Una vez culminada la negociación con la firma, o sea que el Poder Ejecutivo mexicano firmó el texto de un tratado, por ejemplo, la que está aquí en lámina. Una vez que México firmó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad, pues está manifestando su interés en obligarse por ese tratado, pero falta otro procedimiento para culminar la ratificación. ¿Qué le faltaría después de firmado por parte del Ejecutivo Federal de esta convención? Pues la aprobación del Senado. Y aquí están los subrayados. Eh, Antes de comentar el trámite constitucional, las unidades administrativas que rigen este tratado, llamado Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad, las unidades administrativas mexicanas,
pues que administran, ¿no?, el cumplimiento de este tratado son la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todas aquellos de ustedes que tengan interés en derecho internacional, pues eh, podrían aspirar a ser titulares de esta consejería jurídica, una de las más importantes consejerías jurídicas que tiene el Estado mexicano, además de la Consejería Jurídica de Presidencia, pues está esta Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Generalmente es una persona con carrera en, eh, en la ONU, en algún un organismo de México que tenga representación en la ONU. En fin, ese sería el camino si ustedes quieren dirigir la consultoría jurídica. Otra unidad es la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. Y de las dependencias de gobierno, la SEGOP, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, puesto que habla de crímenes, ¿no?, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y voy a dar detalles de esta convención en esta otra lámina. Ahora sí, podemos comentar, yo puse aquí un signo de admiración al trámite constitucional. Y aquí la pregunta sería, ¿alguien tiene idea por qué México firmó eh, en 1969, el 3 de julio de 1969, y por qué la aprobación del Senado llegó hasta el 2001? ¿Cuál creen que sea el motivo? Nada más no se amontonen. Vean las fechas. 1969, y tendrían que preguntarse si son suspicaces. ¿Quién gobernaba en 1969? Fue, ¿Qué había fue por lo del 2 ocurrido? de octubre, Efectivamente. A ver, desarrolla tu... pero no entiendo, o sea, sí, este, uní las fechas, ¿no? Y que hasta el 2002 me imagino que fue el cambio de régimen del PRI al PAN, pero no entiendo muy bien por qué. Sé que es una cuestión política, obviamente, pero no entiendo por qué no quiso ratificarlo el Senado durante todo ese tiempo que estuvo el PRI. Pues tú mismo lo sugeriste al mencionar el 2 de octubre, ¿no? O sea, pues tiene que ver qué ocurrió el 2 de octubre, pues una masacre. ¿Qué es una masacre? Es un crimen de lesa humanidad o puede eh, calificarse de esa manera. Y si el Estado mexicano en ese momento, en el 69, estaba, el presidente era Gustavo Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz se declaró orgulloso del 2 de octubre, aunque a nivel interno, pues tenía inimputabilidad por ser presidente y estaba contemplado así en la Constitución, ya no está eso en la Constitución. Eh, no tenía problema a nivel interno, pero ¿qué tal si a nivel internacional? Entonces, posiblemente, bueno, o sea, no seamos ingenuos, ¿no? O sea, ¿por qué se tardó tanto el PRI? Pues porque no tenía interés en ser enjuiciado a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad, aunque esta convención es, nótese el nombre de la convención, Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Eh, es decir, no importa el momento en que se haya cometido. Pero entonces, ¿cómo se explica esta declaración interpretativa así llamada por el gobierno mexicano? Que dice así, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de México, al ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre de 1968, entenderá que únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la Convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México, se cierran comillas.
Es decir, o mejor dicho, yo les preguntaría, si ya sabemos la razón política por la cual se esperó, pues que son un poco más de 30 años. O sea, México firmó la convención y pasaron 30 años, más o menos, para culminar el proceso de ratificación. Esta, este ejemplo nos ayuda a ilustrar que una cosa es la firma de un tratado, por ejemplo, esta convención, y otra cosa es su ratificación. ¿En qué momento se consideró obligado México por esta convención? No en el momento de la firma, sino en el momento de la ratificación que ocurrió ya en el gobierno de Vicente Fox. En el gobierno del PAN, distinto al PRI, aunque luego tuvieron que entenderse tanto el PAN como el PRI, hasta llegar a una alianza política eh, reciente, antes no declarada, pero posiblemente tenían una especie de acuerdo bipartidista que se rompió en el 2018. Digo, no estoy diciendo nada que no sea una obviedad. Eh, pues se tardó 30 años, es decir, poco más de 30 años para que se culminara la ratificación. Yo les preguntaría, eh, ¿consideran válido? Es decir, mm, no sé cómo preguntárselos, pero subrayo la parte que dice, o sea, México con fundamento en tal y tal, o sea, argumentando la no retroactividad que contempla el principio de irretroactividad que contempla el artículo 14 constitucional mexicano, todavía lo contempla. ¿Consideran válido que México entienda que, abro comillas, únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que considera la Convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México? Se cierran comillas. La Convención, por título, lleva Convención sobre imprescriptibilidad. ¿Qué es la imprescriptibilidad? Pues no importa el tiempo transcurrido, no importa el momento, pero en la declaración interpretativa, así considerada por México, dice que solo considerará imprescriptibles los crímenes cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México. No sé si se entiende el problema, porque una cosa es la irretroactividad. O sea, México argumentó la irretroactividad eh, y para declarar interpretativamente que solo serán punibles los hechos ocurridos con posterioridad al 2002, al año 2002. Está bien que queden impunes los delitos, los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al 2002. ¿Es jurídicamente correcto? ¿Es válido? ¿O no es válido? ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que jurídicamente es correcto por el principio constitucional del artículo 14. Moralmente se podría decir que no, porque muchas personas aún siguen, por así decirlo, viviendo los golpes de haber perdido un hijo o un hermano, ¿no? En esos tiempos. Pero jurídicamente es correcto porque si no se le estaría juzgando por algo que en su momento o no existía o ni siquiera era válido. Bueno, pues sí, esa fue la interpretación dominante por mucho tiempo. De hecho, pues como el PRI dominaba, pues también dominó esa interpretación, que desde el punto de vista formal, positivista, pues sí, sí sería válido, ¿no? Decirlo, verlo de esa manera, aunque moralmente reprobable, eh, aunque sea moralmente, ¿no? Éticamente reprobable. No obstante, el año pasado, eh, no, el antepasado, en el 2024, ya debo verificar la fecha, pero la primera sala cuando había, porque actualmente la corte no tiene salas, solo funciona en pleno, bueno, una de las salas, no me recuerdo exactamente cuál, declaró que la guerra sucia podía perseguirse conforme al tipo penal de crímenes de lesa humanidad.
independientemente que ese tipo penal no está en nuestro Código Penal, pero como México se obligó por la Corte Penal Internacional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, los hechos ocurridos durante la llamada Guerra Sucia, es decir, los crímenes del Estado mexicano en contra de líderes sociales, para decirlo pronto, pues son punibles, no importa el tiempo que haya sido cometido. Es decir, que la interpretación de la anterior Corte, supongo que la nueva Corte estaría total y completamente de acuerdo con esta interpretación de la sala. De hecho, me aventuro a decir que sí está de acuerdo, aunque no se ha pronunciado, pero no tiene por qué pronunciarse porque el caso ya fue resuelto, ya es cosa juzgada. La sala declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, es decir, la propia sala de la Corte, o dicho así en términos muy genéricos, la propia Corte declaró que sí son punibles. Es decir, esta declaración interpretativa, eh, haciendo una extensión, o sea, utilizando esa interpretación que estoy mencionando de la Corte, pues no sería válida. Y es más, eh, podríamos preguntarnos si es una declaración interpretativa. Vamos a ver de qué se trata esta declaración interpretativa, qué significa. Porque una declaración interpretativa es, yo México interpreto de esta manera eh, esta convención, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no atenta contra el objeto y fin del tratado? ¿O sí atenta contra el objeto y fin del tratado? Y eso nos llevaría a otra argumentación que voy a plantear a continuación. Lo voy a dejar en suspenso un poco, no terminé la idea, el argumento sobre qué es una declaración interpretativa y qué es una reserva, para poder introducir las últimas láminas del día de hoy. Y para ello voy a plantear esta pregunta. ¿Un Estado que no participó en la redacción del texto del tratado puede ser parte del tratado o solo los Estados negociadores pueden ser parte del tratado? Denise Aileen se encontrará. Sí, profe. Ah, sí, ya te pregunté, ¿verdad? Sí. Gracias, Denise. Renata se encontrará. Andrea Desiré. Daniela Aileen. Sí, aquí estoy. Daniela, un Estado que no participó en la redacción del texto, que no negoció el contenido del texto de un tratado, ¿puede ser parte del tratado? ¿O Mm, solo, o única y exclusivamente los Estados negociadores pueden ser parte del tratado? pues mm, No es examen, no es evaluación. ¿Cuál que te dice tu instinto? depende del tratado, o sea, puede como posteriormente integrarse, depende de si el tratado se lo permita. Excelente, Daniela, efectivamente depende del tratado. Y un Estado, si el tratado lo permite, pues sí puede integrarse, como tú dices. Gracias, Daniela. Y a eso se le conoce como adhesión. ¿Qué es la adhesión? Es un acto por el cual un Estado que no participó en la negociación entra a formar parte del tratado. De hecho, puede haber eh, tratados con solo adhesiones, única y exclusivamente adhesiones. Un ejemplo de ello es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Solo tiene adherentes. ¿Por qué? Porque la técnica legislativa, ya la discutimos, fue eh, un tratado adoptado mediante la Asamblea General de la ONU, que se redactó por los organismos especializados de la ONU y se elevó a la Asamblea General. Ya, o sea, no hubo negociación de los estados, hubo expertos redactando el contenido del texto de ese tratado. Y se elevó mediante una resolución de la Asamblea General a la adhesión de los estados. Es decir, esa convención sobre genocidio es un ejemplo en que solo hay estados adherentes, no negociadores. Pues bueno, en cuanto a la adhesión,
¿Qué es la adhesión? Es el acto por el cual un Estado que no participó en la negociación original entra a formar parte del tratado. Un ejemplo, un Estado que se une al Estatuto de Roma años después de su creación. Y aquí en la propia lámina pueden ver el ejemplo. Dice la página oficial de la Corte Penal Internacional, se abren comillas. El Estado de Palestina se adhirió al Estatuto de Roma el 2 de enero del 2015. El Estatuto de Roma entrará en vigor para el Estado de Palestina el 1 de abril de 2015. O sea que Palestina se adhirió al Estatuto de Roma, lo cual es muestra de que es un Estado soberano con capacidad para adoptar tratados, en este caso para adherirse a un tratado, del cual tiene sumo interés Palestina de ser parte de este estatuto. Tan es así que un resultado positivo para Palestina fue la emisión de una orden de captura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad. También emitió órdenes de aprehensión contra líderes de Hamas, un movimiento armado palestino que cometió pues que realizó los actos, ¿no? Del 7 de octubre del 2023, si mal no recuerdo, ¿no? Que fue, o 20, sí, 23, en que pues incursionó en territorio ocupado por Israel, hizo rehenes y recibió una respuesta desproporcionada por parte de Israel en contra de Hamas, castigando colectivamente a todo el Estado, a toda la población palestina. En fin, el punto es que el resultado de adherirse a este estatuto fue positivo para Palestina porque se emitió una orden de aprehensión en contra de Benjamin Netanyahu por la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo palestino. ¿Puede un tercer estado adherirse al TEMEC? Digamos, Chile puede adherirse al TEMEC. Guadalupe Gabriela estará por ahí. Sí, profesor. En tu opinión, Chile es un ejemplo hipotético, ¿no? ¿Crees que Chile pueda adherirse al TEMEC? Yo creo que no, Muy bien, porque se efectivamente. supone que es un acuerdo cerrado que es negociado solamente entre tres países, ¿no? Excelente, efectivamente, muy bien respondido. Gracias, Guadalupe. No, no puede. ¿Cómo podría adherirse Chile al TEMEC? Aquí está que establece el TEMEC en relación a las adhesiones. Pues en primer lugar, no hay una regla sobre las adhesiones en el TEMEC. No está prevista expresamente. El tratado se define como un acuerdo exclusivo entre México, Estados Unidos y Canadá, un club de amigos cerrado, como bien dijo Guadalupe. Al no existir una cláusula de adhesión, o sea, no contempla la adhesión del TEMEC, una cláusula de adhesión abierta, cualquier integración de un tercero, por ejemplo Chile, ¿qué es lo que requiere? Una enmienda acordada por escrito entre las partes. O sea que para que Chile formase parte del TEMEC es una hipótesis, ¿no? De hecho, es una hipótesis que tiene fundamento histórico porque cuando entró en vigor el TLCAN, pues Chile era uno de los estados que tenía interés en adherirse al TLCAN y eso no se logró. Más bien Estados Unidos siguió la práctica de adoptar tratados bilaterales de comercio con otros estados distintos al TLCAN. El TLCAN inauguró los primeros, este fue un tratado, el TLCAN único en su tipo en su momento, que mm, formalizó la relación comercial tan asimétrica, ¿no? Comercial, económicamente hablando, entre Estados Unidos y un país como México, ¿no? En vías de desarrollo o subdesarrollado, en fin, depende de la terminología que uno admita. Pero bueno, para en relación a la adhesión, como estaba diciendo, pues el TEMEC no contempla una adhesión abierta. Es un tratado cerrado, como bien dijo Guadalupe.
¿Y qué establece sobre otros tratados? Obliga al TEMEC a México, Estados Unidos y Canadá a adherirse a acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual. El Protocolo de Madrid, el Tratado de Singapur, o sea, tiene que ver con marcas. El Tratado de Budapest, eh, eh, sobre patentes y otro convenio, pues es una obligación por parte del TEMEC adherirse a esos tratados. Pero una cosa es que Chile no pueda adherirse al TEMEC y otra cosa es que el TEMEC obliga a los tres países a adherirse a estos tratados que he mencionado en materia de propiedad intelectual. Y además contempla, por no dejar de comentarlo, contempla una prohibición de adoptar un tratado de libre comercio con estados que no tienen economía de mercado. Se interpreta que esta cláusula es una cláusula anti-China, es decir, México no puede. Bueno, sí puede, ¿no? Tal vez mañana, de eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, México lo ha declarado oficialmente, no tiene intención de adoptar un tratado de libre comercio con China, porque nuestro mercado natural está con nuestro vecino del norte y estamos muy conectados y nuestras exportaciones, somos el mayor exportador del mundo a los Estados Unidos. O sea, no hay nadie que le gane a México en exportaciones a Estados Unidos. Eso tiene sus pros y sus contras. El contra es que pues es un riesgo muy grande depender de un solo país. O sea que tal volumen del comercio entre México y Estados Unidos sea de esa magnitud, pues el riesgo que conlleva es la dependencia que tenemos con ese país. Por eso es un axioma la recomendación de diversificar nuestro comercio. Por eso tenemos otra infinidad bueno, no infinidad, tenemos otra variedad de tratados eh, con con otros estados. Eh, bueno, tiene una cláusula antitratado de libre comercio con estados que no tienen economía de mercado, si se interpreta que es una economía, perdón, es una cláusula anti-China. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si No, no hay ninguna, profesor. preguntas, ok, eh, vamos a finalizar aquí la grabación.